Hace alrededor de un mes nos llegó un cliente con una petición muy específica que era crear facturas a través de Excel y al final pues no es un cliente español, por lo que no tiene tantos requerimientos como los que tenemos de aquí y quería que se generasen Excel automáticamente introduciendo muy poca información. Y pues obviamente yo que soy de la generación Z, de la generación de buscarlo todo en internet, pues empecé a buscar vídeos en YouTube y no encontré nada relacionado con creación de Excel, con Make, ChatGPT, entonces obviamente nos las tuvimos que apañar con el grupo de programadores, pero también he creído que era muy interesante y también aportar a mi comunidad todo lo que puede ser y lo que hemos aprendido al crear este prototipo o este proyecto y así pues también lo podéis entender. Así que soy Josep, vuestro adicto al café favorito y hoy desde Datai os voy a explicar cómo hacer una automatización con Make y con Google Sheets en este caso. Así que me voy a hacer pequeño y tenemos aquí la automatización. No es más difícil que esto y aunque parezca una nave espacial pues tiene mucho más en detalle que ahora os voy a ir explicando las especificaciones y cosas que nos pidió el cliente y después cómo lo solucionamos, ya que creo que es súper útil y que con esto podéis aprender muchísimo, honestamente. Todo empieza con un formulario de Tally. Tally al final es para hacer encuestas. Y como podemos ver aquí, que es este el que utilizamos, pues solamente se tiene que poner el nombre del cliente, servicio y cantidad, que ahora os enseñaré el Excel madre, vamos a llamarle, y cómo se formula, y después, obviamente, ubicación, fecha y observaciones. Si venimos aquí al Excel madre, podemos ver que no es más que la típica factura que todo el mundo pues podría llegar a utilizar, ¿no? Este es el ejemplo, y después aquí tenemos otra página que son los productos. Y aquí vino uno de los problemas con el proyecto que también nos puede servir muchísimo ya que nunca había alguien utilizando tantas filas, honestamente. Y es que el cliente en este caso tiene alrededor de 4.300 productos, que es un problema, ya que muchísimas cosas, muchísimas funciones de Make pues no lo soportan. Pero encontramos una forma de hacerlo. Pero aquí están los 4.000 productos y obviamente todos tienen un precio, una unidad y pues unidades distintas, cosa que puede complicar bastante el trabajo. Entonces, si venimos aquí, os voy a explicar un poco lo que hace cada módulo de estos, ya que esto es un poco por encima y después yo creo que lo más importante y lo más divertido va a estar aquí. Pero viendo este módulo, simplemente por temas de facturas, obviamente queremos que el número este de aquí vaya incrementando, ya que no puede ser el mismo para dos facturas iguales, por lo que simplemente cogemos esta celda, conseguimos el número. Y esto irá sumando a través de que se hagan más y más facturas. Esto obviamente pues es el producto ya finalizado, pero de momento no se ha puesto en prueba, por lo que pues está aquí. Después se crea un nombre del proyecto, que os puedo enseñar el prompt, no hay ningún tipo de problema, pero cuando alguien pone aquí qué tipo de servicio, pues también viene aquí la información explicando, pues aquí podéis ver un ejemplo de un nombre de proyecto en 4 o 7 palabras para que sea un poco también más personalizado y mejor, ya que pues al final ya que te pagan para crear un programa así, pues también córratelo un poco, ¿no? Aquí podemos ver el conteo de productos, que es bastante fácil, que esto nos servirá después para el repeater, pero esto es para saber cuántas filas necesitamos, ya que un problema que encontramos fue que al final, pues una factura, pongámosle que son 5 productos distintos, ¿vale? Son muchísimos. Pues si se crease tal cual y no se hiciera pues un espacio, se crease, pues sería una fila aquí, una fila aquí, una fila aquí, una fila aquí, y como veis, llegaría el punto de que estaríamos sobreescribiendo sobre nuestra propia factura, y esto pues obviamente no es ideal, así que tenemos que saber cuántos productos distintos hay para después pues, a repetirlo y crear un espacio que ahora os comentaré. Por lo que para esto sirve esto. Por lo que para este sirve este GPT. Podéis echarle un ojo, no os escondemos nada, honestamente. Y después tenemos observaciones, que es exactamente que el nombre de proyecto, lo único que en observaciones, pues se crean unas observaciones en base a lo que haya escrito aquí, pero se corrigen faltas de ortografía, se pone en un formato mucho más entendible, como podéis ver, mira, aquí lo podéis ver todo, cómo está el input montado. Y esto de la temperatura, que si os parece interesante, dejadme un comentario y podemos hacer un vídeo solamente cómo configurar un módulo de estos bien hecho, porque el tema de la temperatura pues es algo que nos ha servido muchísimo para este producto en específico y si no le podéis preguntar a ChatGPT qué es, pero es muy interesante. Y después este es el módulo que a nosotros nos ha salvado más la vida, que es el de duplicar y crear, que como podéis ver aquí directamente detecta cuáles son las variables que se tienen que cambiar, que como veis, si ponéis variables en este formato, en un Excel madre vamos a llamarle, pues el propio Make los va a detectar y cuando vosotros pues tengáis varias cosas que queréis que se creen o si se crean muchos Excels, pues va a utilizar este Excel madre para copiarlo y pegarlo y reemplazar esta celda por lo que hayáis puesto, cosa que es súper útil y os va a ahorrar muchísimas secuencias de Make que al final pues es una mierda tener que pagar tanto por cambiar 3 cosas en una celda, ¿no? Después finalmente aquí está setear variables,
que una de las cosas que sí que tuvimos que hacer es que esto es un string, o sea, para los que sepáis programación, sino simplemente poner unas comillas y poner comas después de cada producto, y al haber 4000 productos y es tanta información que no cabe en una, vamos a llamar, en una variable de make que se pueda llamar, porque excede el número y tendríamos que estar pagando 200 euros al mes para tener la capacidad específica de no sé cuántos gigas o megas en este caso. Entonces lo que hemos hecho es definirlo como un string y esto lo actualizamos manualmente una vez por semana, que ya tenemos un programa de Python que coge el Excel de aquí y lo actualiza. Lo único que no se puede ejecutar cada vez con make porque sería extremadamente caro. Esto es lo que os comentaba del número de factura, que se va a ir actualizando, y aquí yo creo que es la parte más importante de toda la automatización y donde le podéis sacar más jugo a este vídeo para realmente aprender cómo hacer una automatización con make. El repeater, como os comento, es para repetir el número de veces que sea necesario los productos que se tengan que hacer, ¿vale? Porque al final pues no queremos sobreescribir, ¿no? Y este es el módulo más importante. Yo, por ejemplo, sé de JSON y estuve, sin exagerar, media hora peleándome con ChatGPT para que me escribiera un código en base a la documentación de Google Sheets que hiciera espaciado entre diferentes productos, que obviamente pues es algo que necesitábamos. Lo único que no hay nada de información online, así que pues espero que os sirva este vídeo para eso en específico, que a mí pues me hubiera encantado tener. Aquí tenéis, es un comando bastante relativamente sencillo, lo único que te crea separación y te mergea las celdas para que también, como podéis ver aquí, cuando tú escribes producto, pues tienes aquí las celdas todas juntas, que eso pues es un plus de diseño que queda muy bien, y también más porque le añadimos también una función, que esto es propio de Excel, no es nada que hemos creado nuevo, que si tú le das clic aquí, tarda un poco en cargar porque son 4000 celdas, pues tú puedes cambiar esto y te da recomendaciones de cuáles son los más cercanos, ya que pues es un algoritmo y a veces puede fallar, que nunca falla o muy pocas veces a mí personalmente me ha fallado, pero en caso de que fallase pues podemos venir aquí, darle clic a cambio de lámpara, tarda un poquitín por lo de las 4000 celdas, y como podéis ver se ha ajustado el precio, se ha ajustado el tema de los impuestos de Panamá en este caso, y pues el precio unitario también, ya que todo esto, si os fijáis, viene nacido de la pestaña de productos, que esto después cuando se le manda al cliente se esconde, ¿vale? Pero yo lo voy a dejar así por, no sé, porque me hace ilusión, ya que lo teníamos configurado de esa forma. Pero esto te mergea las celdas, te las junta, y también pues creamos una dimensión o un espaciado. Después, esto se tiene que hacer con un módulo de chat, y ya que al final, pues distintos empleados lo pondrían de distintas formas, y es más fácil utilizar un módulo de chat y gastarte un céntimo por cada iteración, que no que tener que enseñarle a un humano cómo escribirlo bien para que lo entienda un algoritmo que va a fallar muchísimo. Entonces, el propio chat, aquí podéis ver los prompts, no hay ningún tipo de problema. Y es que lo quieres en un formato súper específico que lo podéis ver aquí, y una de las cosas más importantes es que bajamos la temperatura al cero, que eso hace que las variaciones de chat, de que se vuelva creativo, pues lo limita muchísimo, y eso pues hace que el formato siempre sea el mismo, que es tipo de servicio, y después las unidades o las veces que se tiene que hacer. Después finalmente tenemos un Levenstein, que para explicar un Levenstein honestamente es un poco más complicado, pero lo podemos explicar con un paint y creo que puede ser relativamente útil. Vamos a poner, por ejemplo, con un Levenstein el nombre Juan, ¿vale? Tú tienes el nombre Juan, disculpad mi letra, nunca he sido demasiado bueno escribiendo, pues pongámosle que nuestro output ideal en nuestra base de datos es Juan, y ninguno se parece, o no hay ninguno que sea Joan, o cualquier cambio que sea parecido, ¿vale? Es el único que existe. Pues si yo de input Levenstein le pongo, yo que sé, N, porque, no sé, tengo los dedos muy gordos y le doy a la N en vez de a la D en vez de la A, pues él va a coger esto y va a ver la puntuación que tiene, ¿no? Va a analizar esto y pongámosle que si escribiéramos Juan, la puntuación es 0, que no ha cambiado nada. Pero en cambio el algoritmo aquí detecta que hay una letra distinta, por lo que le pone una puntuación de 1. Y pongámosle que la U también cambiase y fuera, no sé, una P, pues sería una más puntuación. Pero en este caso, esto sería la puntuación de 1 y lo compararía con toda la base de datos de aquí. Que esto los expertos de programación, si veis este vídeo, a lo mejor me echéis la bronca y no es exactamente así, pero más o menos para que tengáis una idea de cómo funciona. Entonces hace la comparación y este es el que más se parece, ¿no? Al compararlo con este, pues al final es una puntuación de 1 que si fuera, yo que sé, Alejandro, vamos a ponerle Ale, no sé escribir. Si fuera Ale, pues si os fijáis, sería una puntuación de 3 y 3 es casi un 100%, entonces pues no te lo daría bien. Pero en cambio este es una puntuación de 1, por lo que te da ese de aquí. Que eso es exactamente lo mismo que hace este módulo. Esto es CodeKit, que al final es una ejecución de Python pero en Make, que tenemos que pagar 10 euros al mes, si no me equivoco. Y esto es un prompt súper fácil, o sea, un comando súper fácil,
pero lo que hace es encontrar cuál es el que machea mejor, ¿vale? Es así de sencillo, así de fácil, y esto pues sirve muchísimo para muchísimos usos, pero en este caso pues lo usamos para esto. Y después, pues obviamente tenemos que poner el producto, que si os fijáis, pues aquí viene el result, que es el nombre más parecido de la base de datos, por lo que sí o sí va a coincidir con uno de los productos, por lo que se podrá utilizar este comando de aquí para después editarlo en caso de que estuviera mal, pero rara vez falla un Levenstein. Y después data validación, que si no me equivoco, esto exactamente lo que hacía era ponerlo en el formato. Esto lo pone en el formato este de poder clicarlo, que esto también es muy útil, que también lo sacamos con ChatGPT, la verdad que es una herramienta increíble, pero no había ningún vídeo, así que pues si os es útil, ahí lo tenéis. Y de esta forma podemos crear cotizaciones infinitas en base a productos o una lista de productos, y es un ejemplo relativamente complejo que al final os puede servir muchísimo, ya que si no es solamente para ese caso, pues también lo podéis usar para muchas cosas más, y si no, más no, es súper interesante y seguro que habéis aprendido algo. Yo me presento, soy Josep y aparte de hacer vídeos como este, tengo una empresa que se llama Datai y nosotros nos especializamos a eso, a crear herramientas de inteligencia artificial adaptadas a tu empresa, como exactamente esta de aquí, y al final la creatividad es todo lo que nos puedes dar, nosotros hacemos y nos adaptamos a ti y al final te creamos un producto totalmente personalizado. Si es que a esto te interesa, pues lo puedes agendar aquí abajo en la descripción y puedes tener una reunión conmigo o alguno de los otros representantes y ahí podemos charlar cómo te podemos ayudar con inteligencia artificial y datos y hacerte un empresa algo más eficiente. Y si esto no te interesa o simplemente pues estás aquí para chafardear y ver qué estamos haciendo, pues espero que te haya gustado muchísimo el vídeo y que te haya sido útil. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Adiós.